Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 12. Primer interrogatorio. Justo cuando estaba a punto de empezar a tirar mis boletos, de comprometerme de verdad con mi adicción al juego y ver si podía sacar algo que ayudara a Anakime a sobrevivir al Viltrumita que actualmente está demoliendo mi dimensión de bolsillo, un pitido me interrumpió. Incluso a través de mi visión borrosa, pude distinguir cómo la puerta de mi celda se abría con ese silbido neumático. Un hombre vestido de azul se acercó a mí, pero no pude distinguir su rostro debido a la combinación de cristales rotos y sangre en mis ojos. Solo una silueta vaga, de tamaño humano, que se movía con determinación. El pánico se apoderó de mí. Estaba encadenado, medio ciego, sin tener ni idea de quién eran ni qué querían. ¿Qué más da? Ante la duda, apuesta. Mentalmente, rompí mi primer boleto de bronce, sintiendo esa familiar oleada de anticipación mientras la máquina gacha giraba. Ojos encantadores. Rasgo común. No hay que confundirlos con los ojos místicos y encantadores. En lugar de hipnotizar a la gente, tus ojos son simplemente muy bonitos. El calor me inundó los ojos, tan intenso que tuve que cerrarlos con fuerza mientras se me formaban lágrimas para refrescarlos. Cuando los abrí de nuevo, todo se sentía normal. Podría ser útil, pensé, si tan solo pudiera ver mis objetivos. Genial. ¡Qué ojos tan bonitos! Eso me ayudaría mucho contra un Viltrumita o quien quiera que me tuviera encadenado en esta celda. Intenté mover las manos para secarme los ojos, pero las cadenas tintinearon ruidosamente, deteniéndome en seco. El hombre habló con voz áspera y autoritaria. Ni lo intentes. Son esposas de aleación de tungsteno que se usan para contener a los superhéroes. No podrás liberarte sin ayuda. Se acercó un poco más, y su rostro se fue enfocando vagamente mientras se inclinaba hasta quedar a la altura de mis ojos. Y así, supe exactamente quién era. Las cicatrices de su rostro eran profundas y feas. Su cabello blanco, que le llegaba hasta los hombros y que probablemente había sido rubio antes de que el estrés y el trauma lo volvieran plateado, era su cabello. Y, sobre todo, la actitud en su voz. El tono de un hombre que lo había visto todo, que había hecho cosas peores y que no dudaría en volver a hacerlo. Cecil Stedman. Director de la maldita Agencia de Defensa Global. El hombre que, según la historia oficial, hacía tratos con supervillanos, clonaba héroes sin su permiso y, en general, hacía cualquier tontería moralmente ambigua necesaria para mantener la Tierra a salvo. Y me estaba interrogando personalmente. Sí. Pensé, tengo que salir de aquí. Ahora mismo. Mentalmente, descarté otro boleto de bronce, desesperado por conseguir algo útil. Almizcle. Rasgo poco común. Tu olor es realmente bueno, incluso un poco excitante. ¿Para qué demonios voy a usar esto? Un picor se extendió por todo mi cuerpo, brotando de mis poros, para luego desvanecerse al segundo siguiente cuando el rasgo se asentó en su lugar. Ojos bonitos y un olor sensual. Me estaba convirtiendo en el protagonista de un simulador de citas mientras estaba encadenado en un centro de detención clandestino de la DA. Acercó una silla y se sentó, con un movimiento despreocupado pero la mirada penetrante. Mira, dije finalmente, con la voz ronca. No sé qué crees que viste, pero, chico, la voz de Cecil no cambió de tono en absoluto, pero de alguna manera logró desenmascarar mis mentiras. Llevo mucho tiempo en este trabajo. He lidiado con extraterrestres, demonios y, lo peor de todo, políticos. Todos intentaron mentirme. Todos fracasaron. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que, dejemos de lado la parte en la que insultas mi inteligencia y vayamos al grano. Porque ahora mismo eres el principal sospechoso de los asesinatos del equipo de superhéroes más importante de la Tierra. Un desconocido, sin identificación, antecedentes ni historial de existencia, fue encontrado en un espacio restringido. Y, por si fuera poco, con heridas mínimas en comparación con el resto de los héroes. La forma en que lo dijo, fría y objetiva, me revolvió el estómago. ¿Ves cómo se ve eso, verdad? Me quedé en silencio, con la mente acelerada. ¿Cuánto sabía él? ¿Cuánto podía confesar? El equipo de DA pasó el último día y medio administrándote suero glucémico para reanimarte de la inanición, continuó Cecil con tono inexpresivo. Te curamos las heridas. Limpiamos la sangre. Nos aseguramos de que no murieras por shock o hemorragia interna. Hizo una pausa. No teníamos por qué hacer nada de eso. Podríamos haberte dejado morir y nos habríamos ahorrado muchos problemas. Así que te agradecería que no echaras a perder nuestros esfuerzos mintiéndome a la cara.
Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras tragaba saliva con dificultad. Alto, alto, alto. Aquí la víctima soy yo. Un momento estaba tranquilamente en lo mío, comencé, mientras las palabras salían a borbotones, y al siguiente estoy en el cuartel general de los guardianes siendo amenazado por gente disfrazada, y justo cuando intento averiguar qué demonios está pasando, este ladrillo volador rojo y blanco comienza su guerra relámpago, masacrando héroes a diestra y siniestra. Mi voz se quebró ligeramente, en parte verdad y en parte improvisación desesperada. El recuerdo visceral de ver a esos héroes destrozados volvió a mi mente. La expresión de Cecil cambió. Un destello de sorpresa cruzó su rostro marcado por las cicatrices, rápidamente reemplazado por una sombría comprensión. Así que realmente era él. ¿Eh? ¿El jefe de espías me cree? Gracias a la buena suerte por el rasgo sin enemigos. Murmuró para sí mismo, como si hubiera esperado una respuesta diferente. Mientras él asimilaba eso, yo rompí mi boleto plateado, esperando algo mejor que ojos bonitos y feromonas sexuales. Alma sólida. Objeto poco común. One Piece, una espada bastón perteneciente a Broo de los piratas del sombrero de paja. Esta espada es extremadamente afilada y duradera, sin haber perdido filo ni siquiera después de años de uso. Además, es sumamente elegante. Sentí que la espada bastón aparecía en mi espacio de almacenamiento mental, el mismo lugar donde había guardado el compuesto V modificado antes de que me lo bebiera de un trago. Estos dados son una auténtica mierda, pensé con amargura. ¿Acaso me ha maldecido la suerte? ¿Es esto el castigo por haber sobrevivido cuando debería haber muerto? Vamos, chico. Cecil se recuperó de sus pensamientos. Dime exactamente qué pasó en esa habitación. Y si alguna vez quieres salir de esta celda y volver a ver el sol, será mejor que me digas la verdad. Aunque no me preocupaba especialmente estar encerrada, la verdadera inquietud se reflejaba en mi rostro. Era un terreno desconocido para mí. Antes de ser excluida, había sido heredera de la fortuna de los extraños. La gente solía respetarme y desvivirse por ganarse mi favor. Ahora me encontraba encadenado, siendo interrogado por un jefe de espías con cicatrices que probablemente tenía planes de contingencia para los planes de contingencia. Dejé de lado la espiral de pensamientos y mentalmente rompí mi boleto Gold, con la esperanza de obtener algo realmente útil. Emisión de vapor. Habilidad rara. Permite al usuario conjurar, controlar y emitir ráfagas de vapor caliente desde su cuerpo. Mi aliento se volvió caliente, abrasador, como si acabara de inhalar agua hirviendo. La sensación se instaló en mis pulmones, lista para ser liberada. No es tan bueno como lanzar fuego directamente, pero podría servir. Sobre todo si mi objetivo estaba tan cerca de mí como lo estaba Cecil en ese momento. Pero me contuve. Estaba en su celda, en sus instalaciones, probablemente rodeado de agentes del ACTA con armas capaces de neutralizar a superhéroes. Además, la piel de Cecilia era artificial debido al ataque terrorista. El daño por vapor sería mínimo, en el mejor de los casos. Date prisa, chico, dijo Cecil, visiblemente impaciente. No tengo todo el día. Así que comencé a narrar mi versión de la historia, con una buena dosis de invención mezclada con la verdad. Mira, yo era un chico normal, haciendo mis cosas, cuando de repente vi una luz dorada. Lo siguiente que recuerdo es estar en una extraña habitación metálica llena de aparatos y ordenadores. Pedí ayuda, y fue entonces cuando aparecieron estas personas disfrazadas. Cecil entrecerró ligeramente los ojos mientras me observaba. Al principio pensé que eran cosplayers o algo así, pero luego empezaron a usar poderes reales. Me amenazaron y me exigieron saber cómo había llegado allí. Mi voz tembló un poco al recordar la repentina hostilidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que eran auténticos superhéroes, guardianes del globo, así se hacían llamar. Hice una pausa, tragando saliva con dificultad. Pero antes de que pudiera explicarme, antes de que pudiera decir nada, apareció este tipo vestido de rojo y blanco y simplemente, comenzó a atacarlos indiscriminadamente. La expresión de Cecil era indescifrable, pero podía ver lo que pensaba tras esos ojos desconfiados. Los demás gritaban, intentando defenderse, clamando su nombre. El omnihombre los estaba matando. Mis palabras salieron entrecortadas. Lo vi partir al tipo de azul por la mitad y convertir al tipo pez en una masa informe contra la pared. Entonces mis gafas se rompieron y todo se volvió borroso, pero recuerdo haber visto una mancha blanca y roja que se acercaba a mí y me agarraba por el cuello, sentía un picor inconsciente en el cuello, alrededor de los moretones. Me llamó bicho. Me preguntó qué hacía allí. Y entonces me desmayé.
Las lágrimas comenzaron a asomar en mis ojos. El recuerdo de aquel agarre, el odio absoluto en los ojos de Omniman amplificado por la maldición, la certeza de que estaba a punto de morir, comencé a sudar, mi cuerpo revivía el terror. Estoy demasiado débil. Necesito fortalecerme. Esto no puede volver a suceder. Rompí el boleto platino para distraerme, para tener algo en lo que concentrarme además del recuerdo de haber estado a punto de morir. El resplandeciente rasgo épico. Absorbes la radiación pasivamente con tu cuerpo como una esponja, usándola para obtener energía y consumiéndola en el proceso. Absorber suficiente radiación, como radiación gamma, rayos X e incluso radiación ultravioleta, aumentará permanentemente tus estadísticas físicas y reservas de energía en proporción a la cantidad absorbida. También eres inmune a los efectos negativos de la radiación y recuperas resistencia y energía más rápido al exponerte a ella. Si bien la luz solar tendría un efecto insignificante, comer chips de radio probablemente actuaría como píldoras de cultivo para ti. Un fuego me recorrió las venas. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre, apenas conteniendo un gemido mientras la sensación de ardor me consumía desde adentro hacia afuera. Luego se desvaneció, reemplazado por la conciencia. Podía sentir la radiación a mi alrededor. Desde las luces fluorescentes del techo, pasando por los sistemas de calefacción en las paredes, hasta la fuente de energía que alimentaba estas instalaciones. Por minúscula que fuera la cantidad, mi cuerpo la estaba absorbiendo. Esto es realmente bueno, pensé, mientras el miedo se desvanecía un poco al sentir la emoción. Todas mis habilidades requieren enormes cantidades de energía. No puedo simplemente desmayarme después de cada ataque. Esto resuelve ese problema. El buen resultado hizo maravillas con mi terror. La euforía adictiva de conseguir algo realmente útil. Mierda, voy a caer muy hondo en esta adicción, ¿verdad? Capítulo 13. Kaizen, John Kaizen. Cecil interrumpió mis pensamientos. Esa es una bonita historia lacrimógena, chico. Pero aún así no explica tu supervivencia cuando 2 de mis guardianes están muertos. La irritación me invadió al escuchar el tono frío de su voz. Pues no te creas mis palabras. Revisa las grabaciones. Esos héroes no son tan tacaños como para no tener al menos un par de cámaras de seguridad decentes. En el momento en que lo dije, supe que había dado en el clavo. La expresión de Cecil no cambió, pero vi cómo se le tensaban los ojos. La vigilancia había sido desactivada, tal como en la serie. Era mi palabra contra sus sospechas, y él lo sabía. Saqué mi segundo boleto Platinum, y la expectación iba en aumento. Invocador. Rasgo de élite. Eres un invocador. Invocar y comandar criaturas, familiares, espíritus y seres invocados te resulta natural. Todos los familiares obtienen estadísticas mejoradas y consumen menos energía. La potencia de todas las habilidades y hechizos de proyección aumenta, y es más fácil generar afecto y lealtad con las invocaciones y entidades con las que tienes un contrato. Casi me quedé sin aliento. Esto fue perfecto, un rollo perfecto. Ya fuera para aumentar la fuerza de Nakime o para potenciar mi espada de energía, esta característica estaba hecha a medida para mi configuración. ¿Por fin me está dando la vuelta la suerte? Pensé, apenas conteniendo la emoción. ¿Por fin me ha sonreído la buena fortuna? Solía rezar por momentos como este. Es muy difícil creer tu historia de supervivencia, dijo Cecil de repente, interrumpiendo mi entusiasmo con su voz, cuando estás ahí sentado sonriendo como si acabaras de ganar la lotería. Vaya. ¿Estaba sonriendo? Ni siquiera me había dado cuenta. Soy una persona que ha pasado por un trauma intenso, repliqué, solo para que ustedes, cabrones, lo agraven interrogándome en lugar de ayudarme. Por favor, déjenme en paz. Cecil se aclaró la garganta, sorprendido por mi afirmación. Cambié rápidamente de tema. Dijiste que 2 guardianes habían muerto, ¿verdad? Entonces pregúntales a los demás qué pasó en lugar de torturar a una víctima, imbécil. La expresión de Cecil cambió ligeramente, y algo casi humano brilló en su rostro. Los guardianes supervivientes están vivos, pero apenas se mantienen en pie. Necesitan cuidados intensivos solo para mantenerse estables, y mucho menos para recuperarse lo suficiente como para poder hacer declaraciones. Hizo una pausa. Aquarius está confirmado como muerto en combate. El inmortal, la voz de Cecil adquirió un tono extraño. El inmortal es complicado. ¿Complicado en qué sentido? Fue decapitado y partido por la mitad. Encontramos sus piernas y su cabeza en el lugar de los hechos, pero la parte superior de su cuerpo sigue desaparecida.
Mantuve una expresión neutra, incluso mientras mi mente iba a 1000 por hora. Nakime se había apoderado de la parte superior del cuerpo. La estaba usando para alimentarse, para saciar su hambre demoníaca. No podía decirle eso a Cecil. No sin revelar la existencia de Nakime, lo cual desataría un sinfín de problemas. ¿Así que alguien se lo llevó? Pregunté, intentando parecer confundida en lugar de culpable. Esa es la teoría que se baraja. Cecil entrecerró los ojos. ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Cómo demonios iba a saberlo? Estaba inconsciente. Cecil me observó durante un largo rato, y esa mirada calculadora en sus ojos me ponía la piel de gallina. ¿Me está poniendo a prueba? Mencionaste que Omniman te agarró por el cuello, dijo Cecil, cambiando el tono de su voz. Pero dijiste que te desmayaste. ¿Cómo sabes que no viste nada antes de perder el conocimiento? ¿Quizás viste quién se llevó el cuerpo? Sí, es una trampa, sin duda. No sé qué vi, dije con cuidado. Todo estaba borroso. Mis gafas estaban rotas y sin ellas, estoy prácticamente ciego. Solo recuerdo la imagen borrosa roja y blanca, el agarre, y luego nada. Cecil se echó hacia atrás ligeramente, con una expresión indescifrable. Entonces, para mi sorpresa, extendió la mano y chasqueó los dedos. Las esposas que sujetaban mis muñecas se abrieron con un clic, liberando mis manos. ¿Qué? ¿No eres un prisionero, chico?, dijo Cecil con voz aún inexpresiva. Eres una persona de interés. Hay una diferencia. Por fin sentí el aire en mi piel empapada de sudor, y por primera vez desde que me desperté, tuve las manos libres. Cecil, por otro lado, dilató ligeramente las fosas nasales. Qué raro. Probablemente percibe el aroma del almizcle. Genial. Mis feromonas sexuales estaban afectando al maestro espía con cicatrices. Se puso de pie, indicándome con un gesto que lo siguiera. Lo seguí, con las piernas temblorosas por la falta de uso. ¿Ya puedo irme a casa? Niño, primero dime tu nombre. Es John Strange F. Me detuve a mitad de la frase, recordando las últimas palabras que mi padre me había dicho. A partir de ahora, quedas desheredado / por la familia falsa. Jamás mancilles ese nombre con tu lengua. El recuerdo aún me dolía. Kaisen, terminé. John Kaisen. Imagen aquí. Tim, me apareció una notificación, pero la ignoré. Me quedaba un boleto más. El importante. El boleto diamante. Vamos, cariño. Ven con papá. La máquina gacha se puso en marcha con esa familiar oleada de anticipación. Cuando el rollo se detuvo, mostró. Acariciar la cabeza con más fuerza. Rasgo poco común. Naciste con manos hechas para acariciar las cabezas de todo lo adorable. Tus víctimas disfrutan mucho más cuando les acaricias la cabeza, lo que les proporciona una sensación reconfortante y placentera, e incluso puede excitarlas si tienen gustos atrevidos. Esto también ayuda a disipar los efectos negativos y a fomentar el afecto. Ni siquiera el emo más frío podrá resistirse al poder de tus manos. Simplemente caí de rodillas, con las piernas debilitadas. Uayay, estoy acabado, murmuré. Maldito RNG, te voy a matar. Por supuesto, obtuve poderes para dar palmaditas en la cabeza gracias a un boleto diamante. Un maldito boleto de diamante. Podría haber conseguido un dragón. Un señor demonio. Un maldito Selvan Refate. Pero no. Tengo la habilidad de reconfortar con caramelos. Señor, él está. Una voz preocupada provino del exterior de la celda. Levanté la vista y vi a un hombre de traje parado en la puerta. Cabello castaño, aspecto pulcro y rostro impasible, perfecto para ser un agente del gobierno. Ese es Donald Ferguson, sin duda. El mano derecha de Cecil en la serie. Cecil suspiró, llevándose la mano a la frente. Por lo visto, así es como el niño procesa el trauma. Me quedé de rodillas, mirando al vacío, mientras el peso de mi terrible suerte aplastaba cualquier esperanza que me hubiera dado el rasgo de invocador. El azar se estaba riendo de mí en algún lugar. Podía sentirlo. Y me quedé con unos ojos bonitos, feromonas sexuales, una espada bastón, poderes de vapor, absorción de radiación, una gran habilidad para invocar y la capacidad de ser el mejor monstruo del mundo. ¡Qué conjunto de poderes tan jodidamente impresionante! Chico, dijo Cecil con voz casi compasiva. ¿Vas a levantarte o tengo que llamar a los servicios médicos? Me puse de pie lentamente, con las piernas aún temblorosas, y miré a Cecil a través de mis ojos borrosos, que, la verdad, ahora eran muy bonitos. ¿A dónde vamos? Pregunté con voz hueca. Seguimos en el Himalaya, chico.
Lamentablemente, no podemos realizar todas las pruebas que queremos, ya que necesitamos sacarte de aquí antes de que contamines la escena del crimen. Necesitamos averiguar exactamente qué eres y de dónde vienes. Esto estuvo bien. Todo estuvo bien. ¿A quién quiero engañar? Estaba jodido. Capítulo 14. Un tirón más no me matará, ¿y verdad? Los motores del avión de Lagda zumbaban bajo mis pies, recordándome constantemente que estaba a 30.000 pies de altura sin ningún lugar a donde huir. El avión de Lagda era sorprendentemente agradable. No es el lujo de viajar en jet privado con champán al que estaba acostumbrado, sino un lujo en el que el presupuesto gubernamental se gasta realmente en comodidad. Estaba sentado cerca de la parte de atrás, rodeado por un equipo de agentes de Lagda con equipo táctico completo, con sus rifles apoyados en sus regazos como si esperaran que yo entrara en combustión espontánea o alguna tontería así. Donald Ferguson estaba sentado frente a mí con una tableta, y de vez en cuando levantaba la vista para asegurarse de que no estuviera haciendo nada sospechoso. El silencio era terriblemente opresivo. Nadie hablaba. Los agentes miraban fijamente al frente como buenos soldaditos. Donald estaba concentrado en su tableta. Y yo estaba allí sentado, con la vista borrosa, incapaz siquiera de ver sus rostros con claridad, y mucho menos de entablar conversación. Me moví en mi asiento, tratando de ponerme cómodo. 3 rifles se movieron bruscamente en mi dirección. Joder. Aún sin acostumbrarme a este nivel de silencio, decidí romper el hielo. Oye, Donald, ¿verdad? Hice un gesto vago hacia los agentes armados. ¿Qué pasa con la banda? Parece excesivo para un adolescente que apenas ve. Donald levantó la vista de su tableta, con una expresión impasible. Están aquí para garantizar su seguridad tanto como la mía. Usted sigue siendo una incógnita, señor Kaisen. Hasta que sepamos de dónde viene, es necesario tomar precauciones. Claro, dije. Porque soy una amenaza. Ni siquiera puedo ver más allá de 1 metro sin entrecerrar los ojos. Señor Kaisen. Donald metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un estuche. Se inclinó hacia adelante y me lo ofreció. Kaisen, murmuré. Sí. Todavía me estoy acostumbrando. Confundida, aún así lo tomé y lo abrí. Anteojos. Gafas nuevas y elegantes con montura fina que parecían mucho más caras de lo que yo esperaría de un funcionario del gobierno. Me invadió una oleada de emoción. Prácticamente las saqué de la caja y me las puse en la cara, sin importarme si parecía desesperada. Sin embargo, el mundo seguía siendo borroso. ¿Qué carajo? Comencé a quejarme, extendiendo la mano para ajustarlos. Estos ni siquiera, entonces mi visión comenzó a aclararse. Al principio, lentamente, como si alguien estuviera subiendo gradualmente la resolución de un televisor. Luego, más rápido, más nítido, hasta que de repente pude verlo todo. Podía ver las costuras del traje de Donald. Los arañazos en los cañones de los rifles. Las correas del equipo táctico. Las montañas que se ven a través de la ventana y los picos nevados que se extienden hasta el horizonte. Podía ver. Por fin puedo ver con claridad, después de mucho tiempo. Por fin susurré, girando la cabeza para observar cada detalle. Ya veo con claridad. Donald sonrió levemente. Son nuestras gafas inteligentes estándar. Ajustan automáticamente la graduación según las necesidades del usuario. Tardaron un momento en calibrarse a tu visión. Estaba demasiado ocupado mirando todo como para responder de inmediato. Esto fue increíble. ¿Puede quedárselos, señor Kaisen?, dijo Donald, con una leve sonrisa. Considérelos una compensación por el interrogatorio del director. Me limité a asentir con la cabeza, aún abrumada por la visión tan nítida. Entonces recordé algo. Oye, ¿dónde está Cecil? Pensé que querría escoltar personalmente a la variable desconocida o lo que sea. La expresión de Donald cambió. Se rascó la mejilla y se ajustó las gafas con un gesto que parecía casi avergonzado. El director Stedman se teletransportó directamente a Washington. Está organizando las instalaciones para las pruebas y coordinando con el equipo médico. Estaba a punto de hacer la pregunta obvia cuando Donald continuó. Y antes de que pregunten, no puede teletransportarse con pasajeros. Cada teletransportación cuesta aproximadamente $5 millones. El presupuesto de la GA es limitado. Volar en vuelos comerciales es mucho más barato cuando se transportan varias personas. Al decirlo, sus mejillas se sonrojaron ligeramente, como si le avergonzaran las limitaciones presupuestarias. 5 millones por teletransporte. No está mal, la verdad.
Si esa tecnología hubiera existido en mi mundo anterior, mis hermanos la habrían usado solo por diversión. Dejando de lado el rubor, pensé, entrecerrando los ojos para mirar el rostro de Donald, ¿por qué no puedo ver tus ojos a través de esas gafas, hijo de puta? Estiré el cuello en diferentes ángulos, intentando ver mejor, pero las gafas tenían algún tipo de tinte que impedía ver. Lo único que veía era mi propio reflejo en los cristales. Los agentes empezaron a mostrarse incómodos con mi extraño gesto de estirar el cuello, así que dejé de hacerlo. De todas formas, esto iba a llevar algún tiempo. También podría revisar mis notificaciones. Visualicé la interfaz de gacha, y el brillo familiar apareció mientras las notificaciones se desplazaban por la pantalla. Hazaña conseguida. Nuevo mundo, nuevo nombre. Recompensa. +1 ticket de gacha de rasgo bronce. Hazaña conseguida. Principal sospechoso de asesinato en masa. Recompensa. +1 ticket de gacha de rasgo bronce. Hazaña conseguida. Exonerado de cargos, temporalmente. Recompensa. +1 ticket de gacha de habilidad plateada. Hazaña conseguida. Engañé al maestro de espías. Recompensa. +1 ticket de gacha de habilidad oro. Hazaña conseguida. El peor resultado en la tirada de diamantes de la historia. Recompensa. +1 ticket de gacha aleatorio de plata. Hazaña conseguida. Hice que Cecil pensara que estás mentalmente inestable. Recompensa. +1 ticket de gacha aleatorio de plata. Silbé en voz baja, lo que provocó que Donald me mirara de reojo. Maldita sea, pensé. La calidad es bastante baja, pero la cantidad no está nada mal. 6 boletos. 2 de bronce, 3 de plata y 1 de oro. No es el mejor botín, pero después de ese desastre con la tirada de diamante, me conformaría con lo que pudiera conseguir. Me froté las manos y me crují los nudillos, lo que provocó que varios agentes se pusieran tensos. Relájate, dije rápidamente. Me sentía apretado en esta caja de hojalata, así que simplemente me estiré. No se relajaron. Lo que sea. Volvió la inquietud, ese antojo familiar que venía con cada nueva entrada. La emoción de la posibilidad, del azar, de jugárselo todo a una sola tirada. Me temblaban ligeramente las manos. Adicción. Pura y simple. Pero no me importaba. Mentalmente rompí ambos boletos de bronce a la vez, sintiendo esa familiar emoción cuando la máquina gacha giraba. Tanque. Objeto común. Un gran tanque militar de aspecto indistinto con combustible y munición ilimitados en su interior. El combustible y la munición no se pueden extraer del vehículo. Un tanque enorme se materializó en mi mente, allí sentado como el adorno de jardín más ridículo del mundo. El tanque es obviamente útil, pensé, sobre todo con su munición y combustible infinitos. Pero en un mundo donde la gente atraviesa montañas a puñetazos, esto es básicamente un pisapapeles muy caro. Aún así, la munición infinita tenía que valer algo. Quizás podría vendérsela a Cecil para conseguir algo de dinero extra. El segundo boleto de bronce terminó de girar. Destello. Habilidad común. Puedes emitir una luz brillante y cegadora desde tus manos o usarla con menor intensidad para fines prácticos. No funciona bien fuera del alcance cercano. De repente, sentí las manos calientes, con un hormigueo como si hubiera tocado algo eléctrico. Se pusieron de un rojo inusual por un segundo, brillando levemente, antes de que la luz se desvaneciera y volvieran a la normalidad. Flexioné los dedos a modo de prueba. No se veía nada, pero podía sentir la capacidad ahí, lista para ser activada. Manos de granada aturdidora. Podría ser peor. Al menos aumentará mi número de habilidades, pensé. Ahora solo necesito una más para conseguir otra ranura de habilidad. Respiré hondo, intentando calmar la expectación que crecía en mi pecho. Puedes hacerlo mejor, me dije a mí mismo. La suerte está de tu lado. El azar no te fastidiaría 2 veces seguidas, ¿verdad? Rompí el primer boleto plateado. Buffout. Objeto común. Fallout. Buffout es una sustancia química de antes de la guerra, creada como un potenciador del esfuerzo físico y esteroide muy potente y temporal, capaz de permitir que el flacucho Joe atraviese madera de un puñetazo y reciba un batazo de béisbol en la cara gracias al aumento de resistencia, fuerza y reflejos que proporciona. Tiempo de reposición. 76 horas. En mi memoria apareció un pequeño frasco de pastillas, etiquetado con la descolorida marca Vault-Tec de antes de la guerra. Esteroides de Fallout, pensé. Podrían ser útiles en una situación crítica. O podría vendérselos a Cecil y dejar que Lagda los analice mediante ingeniería inversa. Seguro que pagarían bien por drogas para supersoldados. Comentario. 29 comentarios. Votar. Capítulo 15. Salve, Rin Jesús. Rompí el segundo boleto plateado.
Shift, la templanza. Objeto común. Carta del tarot. Te permite alcanzar una claridad mental y concentración totales, disipando cualquier estado mental negativo. Tiempo de espera de 48 horas. Una carta del tarot se materializó, brillando tenuemente con una extraña energía mística. ¿Una carta del tarot? Fruncí el ceño. Eso significa que hay otras 21 en algún lugar del gacha. Esta, la verdad, es bastante inútil para mí. Mi rasgo respuesta al caos ya me da inmunidad a la manipulación mental. Y el tiempo de recarga es demasiado largo. Pero era un objeto, lo que significaba que podía dárselo a otra persona para que lo usara. Rompí el tercer y último boleto de plata. Por favor, pórtate bien. Por favor, pórtate bien. Transformación gradual. Habilidad rara. Puedes transformar gradualmente tu cuerpo en cualquier forma, pero debido a que la transformación es lenta, debes usarlo con cuidado. Tardarías aproximadamente 3 horas en convertirte lentamente en un gato y no puedes aumentar ni disminuir tu masa en más del 500%. El calor se extendió por mi cuerpo de forma incómoda, como si mis células se estuvieran reorganizando. Luego se convirtió en una sensación de fondo. Cambio de fiebre. Lento como el infierno, pero cambio de fiebre. Y entonces apareció otra notificación. 10 habilidades recolectadas. Se agregó una tercera ranura de habilidad. Claro que sí. Levanté el puño en el aire con pura emoción. Todos los pasajeros del avión se giraron para mirarme. Los agentes alzaron sus armas hasta la mitad, con los dedos en los gatillos. Donald parecía preocupado. Señor Kaisen, ¿se encuentra bien? Ah, perdón a todos. Dije rápidamente, bajando la mano avergonzada. Estoy muy emocionada por ver el Himalaya por primera vez. Es precioso desde aquí arriba. Hice un gesto hacia la ventana. Los agentes bajaron lentamente sus armas, pero no dejaron de mirarme como si fuera a explotar. Realmente necesito espabilar, pensé, sintiendo que la vergüenza me subía a la cara. Deja de celebrar a gritos los sorteos de gacha. Estás loco. Me tranquilicé, obligando a mi respiración a regularizarse. Queda una entrada. El boleto gacha dorado. Ya había tirado boletos de oro antes. Incluso de niveles superiores como platino y diamante. Pero esa última tirada de diamante me dejó realmente desanimado. Eso fue todo. Mi oportunidad de conseguir algo realmente útil para lidiar con toda esta mierda que me rodea. Para maximizar mis posibilidades, junté las palmas de las manos en señal de oración, cerrando los ojos. Señor y Salvador nuestro, Rin Jesús. Pensé con reverencia. Fui un necio al maldecirte. Hablé con ira y desesperación. Como arrepentimiento, haré girar este rollo en tu honor. Por favor, bendice a este humilde jugador con tu gracia divina. Mentalmente rompí el boleto dorado, sintiendo cómo se disolvía en mi mente mientras la ruleta del gacha comenzaba a girar. Tic 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 tic. El sonido resonaba en mi cabeza, cada tic pareciendo extenderse durante lo que parecieron horas. La rueda disminuyó la velocidad. Más lento. Más lento. Y finalmente se detuvo en jugador rasgo de élite. Vamos a apostar. Maldita sea. Cada vez que tires el boleto, primero tiras un D20. Dependiendo del resultado, 20 igual sube de rango el boleto, 19, 17 igual ventaja, 16, 13 igual cambia el tipo de boleto, 12, 8 igual no pasa nada, 7, 2 igual baja de rango el boleto, 1 igual el boleto se destruye. Esta característica se puede volver a tirar o activar / desactivar. Mi mente sufrió un cortocircuito. Me quedé mirando la descripción, leyéndola 1, 2, 3 veces. Esto es... Ni siquiera pude terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos y a correr por mis mejillas. Las infinitas posibilidades. Lo que está en juego. La adrenalina. Cada tirada de gacha se convertiría ahora en una apuesta sobre otra apuesta. Una meta apuesta. Apostar a si mi apuesta sería buena o mala. Fue hermoso. Fue perfecto. Era justo lo que un jugador compulsivo como yo se merecía. Pensaba que eras un canalla despreciable, pensé, con la voz interior ahogada por la emoción. Pensaba que estabas empeñado en arruinarme los rollos y hacerme la vida lo más miserable posible. Caí de rodillas allí mismo, en el avión, apoyando la frente en el suelo en una profunda reverencia. Lo siento, sollocé en voz alta. Siento mucho haber dudado de ti. Te lo prometo, seré la mejor jugadora. La mejor de todas. Mi hermoso, hermoso Rob. A mi alrededor, oí el inconfundible clic-clac de varias armas que estaban siendo armadas. Movimiento hostil. El objetivo está en el suelo. Está practicando brujería.
No disparen. La voz de Donald rompió el caos. Alto. Todos ustedes, aléjense. Los ignoré y continué mi oración a Jesús. Salve, Dios del azar. Salve, Señor de la probabilidad. Soy tu fiel servidor. Jugaré con honor y apostaré con orgullo. Señor Kaisen. Donald estaba agachado a mi lado, con la mano en mi hombro. ¿Se encuentra bien? ¿Le duele algo? Está claro que trama algo. Dijo uno de los agentes. ¿Deberíamos sedarlo? No. Exclamó Donald. Nadie lo toca sin mi autorización. Finalmente levanté la vista, con las lágrimas aún corriendo por mi rostro y la visión borrosa de nuevo por el llanto. Todo el avión me estaba mirando. Estoy bien, dije con voz ronca. Estoy perfectamente bien. Mejor que bien, de hecho. Simplemente, me acabo de dar cuenta de lo hermosa que es la vida. Donald me ayudó a volver a sentarme, y su expresión pasó de la preocupación a algo parecido a la lástima. Está claramente traumatizado, dijo Donald a los agentes en voz baja, pero no tan baja como para que no lo oyera. Es una respuesta de estrés agudo, probablemente un trastorno de estrés postraumático por haber presenciado la masacre. Ha perdido cierta estabilidad mental, así que tenemos que tratarlo con cuidado. Los agentes bajaron sus armas lentamente, pero ahora me miraban con lástima en lugar de sospecha. Pensaban que estaba loco. Y honestamente, tal vez sí. Tal vez obtener un rasgo que convertía cada tirada de gacha en una ruleta rusa con pasos adicionales era un signo de enfermedad mental. Pero no me importaba. Tenía el rasgo de jugador. Cada tirón sería una aventura y un riesgo. Una verdadera apuesta en la que podía perderlo todo o ganar más de lo que jamás soñé. ¡Viva el dios del azar! Susurré, secándome las lágrimas con mis nuevas gafas inteligentes. Imagen aquí. Donald volvió a sentarse frente a mí, observándome atentamente como si pudiera tener otro episodio. Señor Kaisen, dijo con suavidad. Aterrizaremos en Washington en aproximadamente una hora. Al llegar, lo trasladarán a un centro médico seguro para una evaluación. Es el procedimiento habitual para personas desconocidas con posibles capacidades sobrehumanas. Claro, dije, todavía sonriendo como un idiota. Lo que necesites. Le haremos algunas pruebas. Análisis de sangre, escáneres cerebrales, examen físico. Nada invasivo sin su consentimiento. El director quiere entender qué le pasó y cómo sobrevivió. Ajá. ¿Me está escuchando, señor Kaisen? Por supuesto, mentí. No estaba prestando atención en absoluto. Estaba demasiado ocupado pensando en el rasgo de jugador y en todas las posibilidades que habría. Volví a activar mi interfaz mental y observé el rasgo de jugador, que brillaba con un gran potencial. Activar o desactivar. Podría apagarlo. Para ir a lo seguro, tiro los boletos normalmente sin arriesgarte a destruirlos. O podría aceptar el caos. Hacer honor a mi nombre. Mi dedo se quedó suspendido sobre el interruptor. Entonces sonreí. Todo o nada, susurré. El rasgo se mantuvo activo. Donald levantó la vista de su tableta. ¿Qué fue eso? Nada, dije. Estoy hablando conmigo mismo. Nakime, pensé, extendiendo la mano. Aguanta. Ya encontraré una solución. Estaba dispuesto a jugármelo todo. Una vez más. Capítulo 16. Invencible. Punto de vista de Mark Grayson. Volar solía ayudarme a despejar la mente. Solía ser lo único que hacía que todo lo demás desapareciera, ¿sabes? Aquí arriba, sobre la ciudad, con el viento soplando y solo cielo abierto, toda la mierda del suelo simplemente desaparecía. Ya no. Ahora estaba dando vueltas en círculos sobre el centro de Chicago, y lo único en lo que podía pensar era en la conversación que habíamos tenido hacía unas horas. Mamá no ha dormido en 2 días. La oía pasearse por la planta baja a las 3 de la mañana, preparándose un café que no se bebía, cogiendo el teléfono para llamar a papá y luego dejándolo de nuevo. Papá estaba desaparecido. Esto no era nuevo. Papá ya había estado en misiones durante días sin comunicación. Yo había crecido con eso. Desapariciones de una semana, luchando contra kaijus, deteniendo invasiones alienígenas o enterrado bajo una montaña en algún lugar. Era normal para mí. Pero esta vez se sentía diferente. Un agente secreto del gobierno, con cicatrices mentales, llamado Cecil, se presentó en nuestra puerta. Señora Grayson. Mark. Su voz era compasiva, pero había algo en ella que me ponía los pelos de punta. Necesito saber dónde está Nolan. Y cuando quedó claro que no teníamos ni la más mínima idea de dónde estaba papá, Cecil soltó la bomba. Señora Grayson, dijo con voz inexpresiva.
Necesito que comprenda la gravedad de esta situación. Los guardianes del globo fueron atacados hace 2 noches en su cuartel general. El inmortal y Acuario habían muerto, mientras que las posibilidades de que los demás sobrevivieran al coma eran mínimas. Lo más sorprendente fue que encontraron la sangre del padre en el lugar de los hechos. Mucho de ello. Creemos que Omniman estuvo en el lugar del asesinato y resultó gravemente herido antes de ser secuestrado. Estaba a punto de darle una paliza a ese imbécil ahí mismo en nuestra sala de estar, pero mamá me agarró del brazo. La forma en que miraba a Cecil, la forma en que su voz cambiaba cuando le hablaba, había historia en ello. Una historia antigua que yo desconocía. Ella le creyó. Mi padre. Omniman. El mayor héroe de la Tierra. ¿Secuestrada? Imposible. Tenía que haber una explicación. Papá era la persona más fuerte del planeta. ¿Quién demonios podría secuestrarlo? No lo sabía. Y eso era lo que me carcomía por dentro. Me puse el disfraz y me fui antes de tener que ver llorar a mamá. Necesitaba golpear algo. Necesitaba sentirme útil en lugar de indefensa. Los portales se abrieron repentinamente. Lágrimas rojas y arremolinadas surgieron de la realidad misma, y de ellas emergió un ejército. Extraterrestres de piel verde con armaduras futuristas, portando armas de energía que zumbaban con fuerza. 3 portales que escupían soldados en formaciones organizadas. Esta era una invasión planificada. Lino. Papá ya había luchado contra ellos antes. Invasores dimensionales que habían aparecido para intentar conquistar la Tierra antes de recibir una paliza y retirarse a su dimensión. Pero esta vez regresaron y fueron directamente a masacrar gente. Las explosiones de energía arrasaron los escaparates mientras el grito de una mujer se cortaba a mitad de un suspiro al vaporizarse junto con un niño, que no podía tener más de 10 años, que corría a refugiarse antes de que un proyectil de tanque lo convirtiera en una niebla roja. Toda esa ira, toda esa frustración, todo lo que se había estado acumulando desde la visita de Cecil simplemente, estalló. Salí disparado hacia el tanque más cercano como un misil. Oye. Mi voz se quebró a mitad del grito. ¿Quieres pelear? Pelea conmigo. El cañón del tanque Flaxan giró suavemente y me apuntó. Vi cómo se acumulaba la energía en el cañón, cómo se intensificaba el resplandor rojo, y apenas tuve medio segundo para darme cuenta de que la había cagado. La explosión me dio de lleno en el pecho. Salí disparado hacia atrás a través de una cafetería, por la cocina, salí por la pared del fondo, crucé un callejón, entré en un edificio de oficinas y finalmente me estrellé contra la calle con tanta fuerza que el asfalto se formó como una telaraña bajo mis pies. Me zumbaban los oídos. Me dolía el pecho como si me hubieran golpeado con un mazo y veía borroso. Sin embargo, aún podía oír gritos. Había gente en esa cafetería. Gente a la que yo acababa de atravesar, gente que había estado en el radio de la explosión cuando disparó ese cañón de energía. Me incorporé y vi los cuerpos carbonizados y mutilados. Esto no tenía nada que ver con detener un robo a un banco. No se trataba de atrapar ladrones de coches ni de disolver peleas entre bandas. Esto era la guerra. Y me convertí en un objetivo sin pensar en quién estaba detrás de mí. Una anciana corría, intentando ponerse a salvo. Pero ella era lenta, tropezaba y estaba aterrorizada. Otra ráfaga de energía se cargó, dirigida hacia ella. Actué por instinto, la agarré en plena carrera e intenté apartarla del camino. Pero no fui lo suficientemente rápido. La explosión la alcanzó de todos modos, quemándole el costado, incluso cuando intenté protegerla con mi cuerpo. Me miró con los ojos muy abiertos y confundidos. Como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Como si me preguntara por qué no la había salvado. Y entonces ella simplemente, se detuvo cuando su brazo se quedó flácido. Había fracasado. La tenía ahí mismo, en mis manos, y no pude salvarla. Invencible. Imagen aquí. Atomebe descendió en una explosión de energía rosa, su poder formando un campo de fuerza a mi alrededor justo cuando otra andanada de disparos resonaba con fuerza. Concéntrate en el juego. Gritó, con las manos brillando mientras desviaba un disparo tras otro. Te van a matar si te quedas ahí parado. La voz del robot resonó por las comunicaciones, mecánica y tranquila como siempre. Invencible, evacua a ese civil al hospital más cercano de inmediato. Estamos combatiendo a los hostiles, pero las bajas civiles aumentan. Muévete. Quería discutir. Quería quedarme, luchar y demostrar que no era inútil. Quería hacer que esos bastardos pagaran por haberla matado.
Pero la sangre de la anciana estaba empapando mi disfraz, y Eve tenía razón, yo solo estaba allí parada como una idiota mientras ella hacía todo el trabajo. Salí corriendo hacia el hospital más cercano, mientras el cuerpo de la mujer se enfriaba cada vez más en mis brazos. Detrás de mí, podía oír al equipo juvenil enfrentándose a los alienígenas. Las explosiones de Rex dispersan la marcha alienígena que se aproxima. El crujido húmedo de los golpes coordinados de Duplicate, mientras sacrifica tácticamente a sus clones que se lanzan contra los enemigos para crear aberturas. La construcción energética de Eve se empeñó en detener todos los ataques alienígenas y en hacerse pasar por tantas personas como fuera posible. Finalmente, la voz del robot volvió a oírse, y esta vez se percibía preocupación en su tono robótico. Corrección. Puede que no contemos con la fuerza suficiente para repeler esta incursión. Los refuerzos enemigos llegan a un ritmo vertiginoso. Solicitamos apoyo inmediato de la DAY. Director Stegman, estamos autorizados a desplegar armas nucleares tácticas si la situación empeora aún más. Nuclear. Estaban hablando de lanzar una bomba nuclear sobre el centro de Chicago. Estaba a punto de darme la vuelta y decirle a ese hombre de metal lo que pensaba. Entonces lo oí. Chirridos metálicos y algo enorme golpeando el suelo. Un impacto que sacudió edificios a 3 manzanas de distancia. ¿Qué demonios fue eso? Punto de vista de John Kaisen. Los agentes finalmente dejaron de tratarme como una bomba a punto de explotar después de mi pequeña sesión de plegarias a la suerte. Habían decidido colectivamente que era retrasado, lo cual es justo, ya que literalmente me había postrado en el suelo de un avión militar sollozando sobre la belleza del juego. Eso probablemente no transmitía una imagen de buena salud mental. Donald había vuelto a su tableta, los agentes habían bajado sus rifles y yo empezaba a pensar que tal vez podría sobrevivir a este vuelo sin más humillaciones. Entonces todas las alarmas del avión empezaron a sonar. Luces rojas inundaron la cabina. Los agentes pasaron de estar en estado de alerta a estar listos para el combate en medio segundo, con las armas en alto, buscando amenazas como si esperaran que los extraterrestres se teletransportaran al avión. Donald miró su tableta, y su expresión pasó de la calma burocrática a la concentración militar tan rápido que casi me da un latigazo cervical al verlo. Atención, tenemos una incursión Flaxa en curso. Gritó, con la voz atravesando el estruendo de las alarmas. Brecha dimensional en el centro de Chicago. Se han confirmado 3 portales con cientos de enemigos. El equipo juvenil está en acción, pero está sufriendo numerosas bajas civiles. Estamos cambiando de ruta para un despliegue inmediato en combate. Abrió de golpe un casillero y empezó a sacar el equipo. Todo el personal, prepárense para la inserción en zona de peligro. Esta es una misión de rescate y extracción. No hace falta ser un héroe. Ármense y prepárense para el descenso. Entendido, señor. Corearon mientras los agentes se movían como si lo hubieran hecho 1000 veces. Aseguraban el equipo, cargaban las armas y se colocaban mochilas propulsoras que parecían demasiado frágiles para funcionar de verdad. Mientras tanto, yo estaba sentado allí con unas gafas prestadas, tratando de comprender qué demonios estaba pasando. Linoanos. Esos putrefactos imbéciles verdes de otra dimensión que envejecían rápidamente en la Tierra y tenían que retirarse después de unos 20 minutos o, literalmente, se pudrirían hasta morir. Recordé esto del programa. Esta fue la primera gran pelea de Mark. Aquella en la que casi muere porque aún no sabía lo que hacía. Y de repente, una idea terrible y absolutamente idiota se formó en mi cabeza. Eso fue todo. Mi oportunidad de salir de todo este maldito lío que me rodea. Donald se giró hacia mí, y lo vi venir incluso antes de que se moviera. Aquellas esposas de tungsteno aparecieron en sus manos como por arte de magia. ¡Ay, por favor! Protesté mientras me las ajustaba en las muñecas, cubriendo completamente mis puños. Acabamos de jugar a este juego. Incluso me rendí en esas pruebas. ¿Qué sentido tiene? Los protocolos de emergencia exigen medidas no convencionales, señor Kaisen. La voz de Donald era de disculpa, pero firme. No podemos tener a una persona en su estado mental actual sin supervisión durante operaciones de combate activas. Es por su seguridad tanto como por la nuestra. ¿Mi estado mental? No soy un R, la escotilla trasera del avión se abrió en pleno vuelo, ahogando mi grito de frustración. Vamos. 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 Gritó Donald. El viento aullaba en la cabina mientras observaba a los agentes saltar uno por uno, activando sus mochilas propulsoras al caer, descendiendo hacia la zona de guerra en formación perfecta.
A través de la ventana pude ver el caos. Los edificios estaban en llamas. Explosiones de energía iluminaban el cielo y cabezas verdes pululaban por las calles. Y lo peor de todo, podía ver gente corriendo, gritando y muriendo. Estos Flaxans estaban destrozando Chicago. Lo recordaba del programa. Solo permanecieron un tiempo limitado antes de que su rápida firma taquiónica los hiciera envejecer y descomponerse en esta dimensión. Quizás 20 o 30 minutos como máximo antes de que tuvieran que retirarse. Tuve muy poco tiempo para actuar. Lo que significaba que tenía que hacer algo tremendamente estúpido ahora mismo. Me puse de pie. Donald me vio acercarme a la escotilla y abrió mucho los ojos. Señor Kaisen, siéntese. Es una orden. Corrí. Señor Kaisen, no. Y saltó. Capítulo 17. Con este poder sagrado, invoco. Corrí. Señor Kaisen, no. Y saltó. Vale, quizás tirarme de un avión del gobierno desde 30.000 pies de altura estando esposado no fue la decisión más inteligente. Pero en mi defensa, acababa de obtener el rasgo de jugador y estaba en un estado de euforia. Además, soy adicto al juego y tengo problemas para controlar mis impulsos, así que esto encajaba perfectamente con mi personalidad. El viento me golpeó como una pared contra mi pecho, arrancándome el aire de los pulmones y desgarrando mi ropa. El suelo se elevaba demasiado rápido, los edificios se hacían más grandes y las calles se despejaban. Esto estaba bien. Tenía un plan. Probablemente. Los agentes de la DA que estaban cerca me miraban boquiabiertos, atónitos, mientras yo caía en picado junto a ellos. En pleno aire, activé mis habilidades. Emisión de vapor en la ranura 1, gravedad 0 en la ranura 2 y maestro de la espada en la ranura 3. Las cuchillas de energía se formaron dentro de los brazaletes de tungsteno, aumentando su potencia gracias al rasgo de invocador, y sentí cómo cortaban las ataduras metálicas desde adentro hacia afuera. Los puños se abrieron de golpe y los pedazos salieron disparados por el aire. Tenía las manos libres de nuevo. La ingravidez se activó y, de repente, dejé de caer. La ingravidez me golpeó como un interruptor que se acciona. Flotaba, a la deriva como un globo en un huracán, girando sin control y sin poder orientarme. Los agentes volaban hacia mí con sus mochilas propulsoras, intentando atraparme, probablemente para salvarme o, peor aún, para arrestarme. Lancé vapor desde las palmas de mis manos como el peor repulsor de Iron Man del mundo, usando la fuerza para impulsarme hacia atrás y cambiar de dirección, tratando de controlar mis movimientos. De mis palmas brotó vapor hirviendo en chorros concentrados. La fuerza fue inmediata y brutal, y salí disparado hacia arriba como un cohete, desviándome por completo de mi trayectoria prevista y casi chocando con el avión del que acababa de saltar. Joder. Grité, cortando el vapor e inmediatamente comenzando a caer de nuevo. La emoción fue increíble. Estaba volando en el cielo abierto, una ráfaga de viento golpeando mi cara, y lo más importante, estaba volando, joder. Y entonces cundió el pánico. Estaba a 30.000 pies de altura. Volando con propulsión a vapor y sin ningún tipo de entrenamiento. Fallé al controlar la proyección de vapor, disparé con demasiada fuerza en una dirección, giré sin control, volví a sobrecompensar y entré en espiral en otra dirección, casi chocando con un agente. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Me temblaban las manos. El mundo daba vueltas y no sabía ni dónde estaba arriba. Joder, esto fue una mala idea, fue una idea pésima, ¿por qué salté de un avión? Recordé algo al sacar la carta del tarot de la templanza de mi memoria y activarla. La carta del tarot brilló en blanco e inmediatamente, todo quedó en silencio. Mi mente fue asaltada por un silencio absoluto. Cada emoción, miedo y ansiedad simplemente fueron, silenciados y encerrados en una caja para que pudiera pensar con claridad. Lo único que quedaba era una concentración total y absoluta. Mis movimientos se suavizaron al instante. El vapor silbaba de mis palmas y ahora podía controlar mi descenso. No era elegante, ni mucho menos un vuelo, pero lograba una caída controlada en lugar de un desplome mortal. Mucho mejor. Nakime, pensé, intentando conectar con nuestra mente. ¿Estás bien? ¿Te atrapó Omniman? Su respuesta fue forzada y se la oía agotada. Se está defendiendo, maestro. El monstruo se debilita a medida que sus heridas empeoran, pero se niega a cesar su furia. ¿Puedes sujetarlo unos minutos más? Mientras mi amo me lo ordene, lucharé.
Incluso hasta la muerte, arrastraré al monstruo al olvido conmigo si es necesario. No, mejor no hagamos ese sacrificio dramático, pensé. Nuevo plan. Empezad a provocarlo. Provocadle. Si es necesario, haced que se enfurezca. Quiero que esté completamente consumido por la rabia. Y estad listos para abrir un portal a mi señal. Naki me hizo una pausa. Maestro, esa estrategia parece excepcionalmente peligrosa. Lo sé. Pero tengo un plan. Más o menos. Quizás. Solo confía en mí. Obedece. La conexión se interrumpió y me concentré en el campo de batalla que se extendía abajo. El centro de Chicago parecía una zona de guerra sacada de un videojuego. Soldados de Flaxan por todas partes, formaciones organizadas disparando en andanadas coordinadas. Armas de energía disparando indiscriminadamente, y tanques avanzando por las calles, aplastando todo a su paso. Y lo peor de todo, los civiles atrapados en el fuego cruzado. Corriendo. Gritando. Muriendo. Y allí, justo en medio de lo peor, estaba Invincible. Él estaba en el suelo, agachado, junto a una anciana, intentando protegerla con su cuerpo mientras el cañón principal de un tanque Flaxan se cargaba. La energía que se acumulaba en ese barril estaba lista para vaporizarlos a ambos. Tuve quizás 3 segundos. Que le jodan. En ese mismo instante, saqué el tanque de mi reserva mental. El M1A2 Abrams, 40 toneladas de acero estadounidense y munición infinita, se materializó en el aire sobre el tanque Flaxan. Imagen aquí y la gravedad, esa hermosa perra, se apoderó de todo. 40 toneladas acelerando a 10 metros por segundo al cuadrado. El impacto sonó como la detonación de una ojiva. Mi tanque cayó como el puño de un dios enfurecido, aplastó el tanque Flaxan, destrozó a la tripulación que había dentro, y la explosión resultante del choque envió una onda expansiva por la calle que destrozó todas las ventanas en un radio de 3 manzanas, calcinando a todos los soldados alienígenas cercanos. Aterricé en tierra, con el vapor aún saliendo de mis palmas para controlar mi descenso, e inmediatamente me sentí devastada. Mi tanque. Mi magnífico tanque con combustible y munición ilimitados. Reducido a chatarra irreconocible en un glorioso salto suicida. Sin duda valió la pena. Salvó vidas y les dio una oportunidad a los héroes. Pero aún así. Descansa en paz, tanque. Eras demasiado hermoso para este mundo. El robot flotaba cerca, su voz mecánica crepitaba a través de los altavoces, cuando aterrizó junto a mí. Se ha detectado una variable inesperada. Por favor, verifique su identidad. Llegó el momento en que se agotó el tiempo de recarga de 5 minutos de gravedad cero, así que la cambié por llamada a las armas. Mi espada energética se materializó, elegante como un estoque, luz plateada condensada en un filo letal. El entrenamiento de esgrima de mi vida anterior volvió a mi mente. La memoria muscular de la pista, el avance, la estocada, la réplica. Esta no era un arma de peleador, por lo tanto, la única que me vi obligado a aprender. La habilidad invocador la potenció, haciéndola más afilada, ligera y duradera. Sentí como mi resistencia disminuía a medida que quemaba calorías para alimentar esa habilidad, y sentí que el hambre comenzaba a corroerme las entrañas. Pero la carta de la templanza me mantuvo totalmente concentrado y mantuvo a raya la incomodidad. Un soldado flaxano que se encontraba cerca miraba fijamente el tanque destrozado en lugar de observar su entorno, con el rostro paralizado por la impresión. En un solo movimiento, le atravesé la cuenca del ojo con un rapid. La hoja entró sin problemas, atravesó el hueso orbital, perforó la masa encefálica y salió por la parte posterior del cráneo en un movimiento fluido. Cayó al suelo al instante. El alienígena murió antes de tocar el suelo. Mientras observaba el cadáver, me sentí incómodo por un instante. Debería haber sentido algo. ¿Horror? ¿Culpa? ¿Remordimiento por quitar una vida? Cualquier cosa, pero no sentí nada. Pero la carta de la templanza lo había silenciado todo, y, sinceramente, esos cabrones estaban matando a civiles inocentes. Esto era defensa propia. Me acerqué a Robot, que seguía analizando al alienígena muerto y estaba dando órdenes a su equipo. Lo siento, dije. Y le cortó la cabeza de metal. El equipo juvenil gritó al unísono. ¿Qué? La voz de Rex Explode alcanzó un tono que no creía humanamente posible. Acaba de matar a Robot. Gritó una de las duplicates, mientras todas se volvían hacia mí con mirada asesina en sus ojos. Pero los ignoré, metí mi brazo en el cuello cercenado del robot y arranqué el reactor de batería avanzado que alimentaba su cuerpo de dron. El resplandeciente se activó instantáneamente.
La radiación inundó mi cuerpo, energía pura que se absorbió directamente en mis células. El hambre desapareció como por arte de magia cuando mis reservas de energía se llenaron al máximo. Incluso pude notar que mis constantes vitales mejoraron ligeramente gracias a la dosis. Esta batería fue básicamente una píldora de cultivo para mí. Perfecto. Rexa aterrizó frente a mí, con el puño en alto y el rostro contraído por la rabia. Acabas de destrozar el cuerpo de mi amigo, imbécil. Él se balanceó. Esquivé sin esfuerzo. Mi concentración aumentó, permitiéndome ver el golpe venir desde lejos. Me metí en su guardia y le di un cabezazo directo en la nariz. Su nariz crujió al salpicarle sangre. Retrocedió tambaleándose, maldiciendo y agarrándose la cara. El robot está bien. Grité por encima del caos. Es un dron teledirigido. Ni siquiera está aquí. Pero no estaban escuchando, demasiado conmocionados y enfadados como para procesar las palabras. Como sea. Ya me disculparé después. Ahora mismo, necesito acabar con esta invasión y aterrorizarlos lo suficiente como para obligarlos a retirarse. Tenía 3 espacios de habilidad activos. Eso significaba que llamada a las armas tomaría del grupo de familiares dorados. Es hora de jugárselo todo a una sola tirada. Activé la llamada a las armas para una invocación a ciegas. La ruleta del gacha giraba ante mis ojos, y sentí la esencia de las cartas. Vale, eso es cursi incluso para mí, pensé. Y finalmente vi el rollo. Dragón blanco de ojos azules, familiar de élite Yu-Gi-Oh! Un dragón legendario conocido como máquina de destrucción. Este dragón, además de ser muy poderoso físicamente y poseer una resistencia excepcional, también es capaz de lanzar un devastador aliento de relámpagos y volar a gran velocidad. Imagen aquí. Y entonces, como si algo tomara el control. Quizás fue la euforía del juego o simplemente lo absurdo de la situación. O tal vez simplemente fue porque siempre había querido hacer esto desde niño. Pero abrí los brazos de par en par y grité con todas mis fuerzas. Con este poder sagrado, invoco. Mi orgullo, mi alma, mi carta definitiva. Dragón blanco de ojos azules. Majestuosas llamas azules brotaron del círculo de invocación que apareció debajo de mí, tan exageradas que casi me reí. Finalmente, el dragón se materializó. Escamas blancas que brillaban como acero pulido, cada una del tamaño de mi mano. Ojos azules cristalinos que resplandecían con luz interior. Alas que se extendían 15 pies de punta a punta, cada escama de pluma afilada como una navaja. Era enorme. 4 metros y medio de largo, sin contar la cola. Lo suficientemente grande como para transportar un coche. Lo suficientemente pequeño como para maniobrar por las calles de la ciudad sin destrozarlo todo. Igual que la ilustración de la tarjeta. Perfecto. Roar. Su rugido sacudió todo el campo de batalla. Los edificios temblaban, los cristales se hacían añicos y sonaban todo tipo de alarmas en 6 manzanas de la ciudad. Podía ver el miedo en sus rostros, la repentina constatación de que ya no eran los depredadores dominantes en este campo de batalla. Los soldados Flaxan tropezaron, alzando la vista con terror primigenio hacia el enorme depredador que acababa de entrar en la cadena alimenticia por encima de ellos. El dragón blanco de ojos azules extendió sus alas, abrió sus fauces y un relámpago crepitó en su garganta. El rasgo invocador potenció sus características, haciéndolo más fuerte, más rápido y más conectado conmigo. La energía crepitante se acumuló en su garganta, un relámpago blanco azulado que se condensó en un rayo de pura destrucción. Y entonces se disparó. Ráfaga de destrucción. Las palabras salieron de mi boca sin siquiera intentarlo. Memoria muscular de una infancia viendo anime y soñando con tener mi propio ojos azules. El aliento relámpago atravesó las líneas Flaxan como un láser atravesó papel de seda. Los soldados se vaporizaron al instante, sus armaduras se derritieron y sus cuerpos se convirtieron en cenizas antes de que pudieran siquiera gritar. Los tanques se transformaron en escoria fundida, metal sobrecalentado fluyendo como agua. El rayo barrió su formación en un amplio arco, y dondequiera que tocó, solo encontró muerte. 1 docena de flaxanos murieron en el primer segundo. 2 docenas en el siguiente. El rayo barrió su formación como una guadaña, y por dondequiera que tocaba, solo había destrucción. El equipo juvenil se quedó paralizado por la impresión. Los agentes del ACDA que sobrevolaban la zona se detuvieron en pleno vuelo, mirando fijamente. Incluso Invincible se quedó, mirando al dragón con la boca abierta. Me quedé allí, cubierto de sangre de Flaxan, con la batería de robot agarrada en una mano, mi estoque plateado aún brillando en la otra, y un dragón de 15 metros flotando protectoramente detrás de mí.
Sí. Les grité a los Flaxans que quedaban. Así es. Tenemos un maldito dragón. ¿Ven esta mierda? Esto es la tierra, hijos de puta. Aquí no nos juegamos. Capítulo 18. ¿Quién es una buena bestia del apocalipsis? Tú lo eres. Lo había hecho. Por fin me salió algo decente del gacha, y con decente me refiero a algo jodidamente fenomenal. Había invocado al dragón blanco de ojos azules. La carta más emblemática de todo Yu-Gi-Oh, el legendario dragón que todo duelista soñaba con conseguir, y fue mía durante la siguiente hora. Los comandantes flaxanos comenzaron a gritar órdenes en su idioma gutural. A pesar del efecto atenuante de la carta de la templanza, sentí una punzada de satisfacción al verlos entrar en pánico. Refuerzos. Traigan la armadura pesada. Rodeen al lagarto. Concentren el fuego. En 30 segundos, toda la fuerza invasora giró hacia mí y mi dragón. Los tanques Flaxan se pusieron en formación, sus armas de energía se cargaron y los soldados se apresuraron a rodearnos por todos lados. El dragón blanco de ojos azules sobrevoló la zona una vez, sus enormes alas creando corrientes descendentes que dispersaron escombros sueltos por la calle, y luego rugió de nuevo para lograr un efecto dramático. Roa Arruk. Luego descendió hasta aterrizar a mi lado, sus garras raspando surcos en el asfalto mientras adoptaba una postura protectora. Bajó su enorme cabeza hacia mí, y sus ojos azules cristalinos se encontraron con los míos con inteligencia. Sin pensarlo, extendí la mano y le acaricié el hocico escamoso. Buen dragón, dije con voz suave a pesar de todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Eres un buen chico. Sí, lo eres. ¿Quién es una buena bestia del apocalipsis? Tú. El dragón rugió desde lo más profundo de su pecho, mezclado con un ronroneo felino, mientras sentía la vibración a través de mi mano. En algún lugar, oí la voz de Rex Explote resonando a lo lejos, quebrándose de incredulidad. ¿Qué carajo acaba de pasar aquí? Levanté la vista hacia los agentes del ACDA que flotaban con sus mochilas propulsoras, hacia el equipo juvenil que seguía mirándome como si me hubiera salido una segunda cabeza, hacia Invincible que flotaba allí con ese civil muerto todavía acunado en sus brazos. Voy a salvar el día. Dije encogiéndome de hombros. ¿De nada? El dragón blanco de ojos azules me rozó suavemente el hombro con el hocico, y yo, distraídamente, me rasqué debajo de la mandíbula, donde las escamas eran un poco más suaves. Volvió a emitir ese ronroneo retumbante. Está bien, murmuré, dándole una palmadita en el cuello. Vamos a darles una paliza. Salté sobre el lomo del dragón, entre sus omóplatos, agarrándome a la cresta de escamas para mantener el equilibrio mientras con la otra mano sujetaba la batería del robot, que aún absorbía los últimos vestigios de radiación. El dragón blanco de ojos azules alzó el vuelo con un potente aleteo descendente, y de repente estábamos en el aire, ascendiendo rápidamente. Contemplar al ejército de Flaxan era como ver insectos dispersarse. Desde aquí arriba eran tan pequeños, solo puntos verdes que correteaban por sus tanques. El dragón abrió sus fauces y desató de nuevo el chorro destrucción explosivo. Un rayo blanco atravesó la formación alienígena como un bisturí, vaporizando soldados y convirtiendo tanques en escoria. El rayo de energía barrió sus líneas en un arco devastador, y todo lo que tocaba se convertía en metal fundido. Intenté contribuir creando cuchillos arrojadizos de plata con la habilidad maestro de la espada, mejorados por mi rasgo de invocador, lanzando andanadas de ellos contra los alienígenas que se escondían entre los civiles o se agachaban tras una cobertura. Pero mis habilidades para lanzar dejaban mucho que desear. Los cuchillos resonaban inútilmente contra el pavimento o se clavaban en las paredes en lugar de en la carne alienígena. Mierda. Gruñí, creando otra tanda. ¿Por qué no tengo la habilidad de lanzar? En pleno vuelo, miré a mi alrededor y vi a Mark todavía flotando allí, como en trance, sosteniendo el cuerpo de la anciana en sus brazos como si no pudiera procesar qué hacer a continuación. Oye, Invencible. Grité por encima del sonido de las alas del dragón. Concéntrate. Déjala y ayuda a los vivos. Pero el niño estaba claramente demasiado traumatizado, volando más cerca de mi altura mientras murmuraba. Yo, le fallé. La dejé morir en mis brazos y no pude, oye. Respondí, con más firmeza esta vez. Ahora no es momento para comportarse como una emo. Deja a los muertos y ve a salvar a las docenas de humanos vivos que realmente necesitan ser rescatados. Una luz rosa destellaba cerca de Mark cuando Atomebe apareció en una explosión de energía. Miró al dragón con una expresión extraña, pero luego se volvió hacia Mark con una concentración urgente.
Déjamela a mí, dijo con dulzura, con las manos brillando de color rosa. Me aseguraré de que la entierren como es debido y que descanse en paz con dignidad. Pero te necesito, invencible. Eres el volador más fuerte que tenemos ahora mismo. Necesito que hagas sobrevuelos a los hospitales, ayudando a Duplicate con la evacuación. ¿Puedes hacerlo por mí? Mark miró a su alrededor, observando el caos que se desarrollaba abajo. Mi dragón mantenía a raya al ejército Flaxan. Su aliento de relámpagos aniquilaba sus formaciones, aunque ahora respondían con ráfagas concentradas de armas de energía. El dragón blanco de ojos azules era demasiado rápido para ser alcanzado por la mayoría de ellas, esquivando con una agilidad sorprendente para un ser tan enorme. Pero el dragón seguía sin poder eliminar a los alienígenas individuales que se mezclaban entre la multitud de humanos en el suelo. Mark entregó con cuidado el cadáver de la anciana Eva. Yo y sí. De acuerdo, dijo bruscamente. Luego se lanzó en picada con renovada concentración y emprendió su misión de evacuación, cargando a varias personas a la vez gracias a su fuerza superior. Eve observó el cuerpo de la anciana por un momento, luego conjuró un sencillo ataúd a su alrededor usando su manipulación de la materia, colocándolo suavemente sobre un edificio cercano, lejos de la lucha. Ella me miró a mí y a mi dragón, entrecerrando los ojos al ver que la batería de robot aún estaba agarrada a mi mano, y resopló antes de lanzarse en picado para unirse a las labores de evacuación. Qué grosero, pensé. Tras 10 minutos más luchando contra esos alienígenas, me estaba impacientando. Los agentes del ACTA seguían volando a mi alrededor intentando establecer contacto conmigo, sus voces crepitaban a través de los altavoces, a los que prácticamente ignoraba, por no mencionar que no podía oír bien por encima del viento y los rugidos de los dragones, pero se mantenían bien alejados del dragón blanco de ojos azules como si temieran que pudiera comérselos. Incluso apareció otro dron robótico para ayudar a coordinar las labores de rescate, pero se mantuvo muy lejos de mí. Elegante. Y entonces lo vi. El comandante Flaxan, cubierto de cicatrices, al que Invincible había herido anteriormente, comenzó a ponerse gris, su piel adquirió un tono ceniciento a medida que envejecía visiblemente, pasando los años en segundos. Parecía sorprendido cuando su cuerpo comenzó a marchitarse. Como un efecto en cascada, el tono grisáceo se extendió por el resto de los alienígenas. Sus movimientos se ralentizaron. Sus formaciones se desmoronaron mientras los soldados tropezaban, de repente décadas mayores. Se estaban descomponiendo, experimentando el ritmo más lento del tiempo terrestre en su biología acelerada. En cualquier caso, estaban en descomposición. Ahora es el momento. Mentalmente, coloqué polimerización en mi segunda ranura de habilidad, reemplazando emisión de vapor. La energía de fusión me invadió de inmediato, y sentí como la conexión con mi dragón se solidificaba en algo más, nuestras energías entrelazándose, preparándose para fusionarse. Deleitad vuestros ojos con mi forma más poderosa. Anuncié, metiendo de lleno en el papel de protagonista de anime. En todo su esplendor evolucionado. Fusión.